Bueno, hablamos de realidad y hablamos de razón y hablamos de verdad, ¿no? La razón y la verdad son dos cosas de lo más democráticamente distribuidas en el mundo. ¿Sabían? Todos tenemos la razón y todos sabemos gran parte de la verdad. ¿Sí? La razón y la verdad son lo más democráticamente distribuido en el planeta. Arthur Schopenhauer, filósofo alemán del siglo XIX, decía que toda verdad atraviesa tres fases. Es ridiculizada, recibe violenta oposición y finalmente es aceptada como algo evidente. Claro, pero era eso. Pero si yo siempre dije que era así, la verdad. Primero la ridiculizamos, después nos oponemos y finalmente la aceptamos como algo evidente. Es evidente que es así. Fíjense en la página 59 del módulo, el papel de los medios en la política contemporánea. Bueno, ahí Noam Chomsky nos habla de un electo presidente de Estados Unidos en 1916 que basó su campaña en la paz sin victoria. ¿Sí? Habló de la paz sin victoria. Era importante la paz, pero no una victoria de una guerra, ¿no? Mientras se desarrollaba la Primera Guerra Mundial. Pero luego, electo presidente, ingresaría en el conflicto. Los Estados Unidos controlaban la opinión pública con métodos como el miedo rojo durante la década de 1920. Ya después, 10 añitos después, en 1930, Hitler en Alemania difundió el miedo a los judíos y a los gitanos. ¿Sí? Entonces los exterminaron actuando en su propia defensa, básicamente. Sin ir más lejos, podemos referirnos a la última dictadura cívico-militar en Argentina. ¿Sí? El material que circulaba en nuestras bibliotecas también hacía propaganda del régimen de turno. ¿Mm? Mucho de ese material. Y yo encontré un libro que creo que lo tengo todavía en mi biblioteca, justamente por eso, por utilizarlo como ejemplo, ¿no? Este libro de Historia 3 para tercer año del ciclo básico de las escuelas de comercio y educación técnica, figuraba en ese momento, es del año 80-81, ¿sí? Y si voy a la página 300... 333 habla de la subversión y el terrorismo. Yo no sé si se va a ver, no entiendo por qué tenía letra tan clarita, no sé si se llega a ver, pero habla de la subversión y el terrorismo, y bueno, ¿no? Su aparición en el país no fue un hecho aislado, sino parte de un proceso mundial, ¿sí? Habla de la derrota militar de la subversión. A pesar de las dificultades de la situación política, a fines de 1975 las Fuerzas Armadas infligieron decisivas derrotas a las guerrillas subversivas en una serie de combates que produjeron también bajas entre fuerzas militares. ¿Sí? La situación institucional del 76, una serie de documentos organizaron y fijaron los objetivos de un nuevo gobierno. El acta del proceso de reorganización nacional. ¿Sí? Esto también habla, no creo que se llegue a ver, pero bueno, el libro lo tengo y lo pueden buscar por ahí si alguno ve los autores, en alguna biblioteca puede que figure. Esto habla también de la ética y de nuestra responsabilidad a la hora de acercar un material a un usuario, ¿no? ¿Qué material estamos dando? En todo caso, yo no digo que hay que tapar la historia, después vamos a hablar de algunas películas también relacionadas, no digo que hay que tapar la historia, esto pasó, esto ocurrió y esto es lo que se enseñaba en las escuelas en ese entonces, pero tenemos que hacer un acto de hacer una advertencia al lector, al usuario que viene a pedir el libro, decir, mira, tengo este libro de historia, pero habla de esto. A lo mejor hay partes del libro, relatos que son comunes y que no tienen nada que ver con la parte de los golpes de Estado, llamados revoluciones. Ahí los golpes de Estado son llamados revolución, la revolución libertadora y varios golpes de Estado sucesivos que fueron denominados como revoluciones. No son revoluciones, son golpes de Estado. Sencillamente, y me podría detener a explayarme mucho más, pero la diferencia entre una revolución y un golpe de Estado es muy sustanciosa, ¿sí? Tienen orígenes diferentes y se desarrollan de formas diferentes. Pero bueno, como sea, y con una intencionalidad, eso está llamado como la Revolución Libertadora, que fue un golpe militar, cívico-militar, porque había sectores
no militares, civiles, que apoyaron ese golpe, ¿no? Eso por un lado. Bueno, y con respecto a la visibilidad de las noticias, ¿no? Quería hablar un poquito de la visibilidad de las noticias, que ya nos vamos a adentrar después en el último bloque. Hace unos años la cobertura mediática de los refugiados que se ahogan en el Mediterráneo solo ocurrió cuando el Papa Francisco y el niño fotografiado muerto en la playa lo pusieron en evidencia. Pero aunque siguen muriendo, hace tiempo ha dejado de ser noticia, se imaginarán, ¿no? Pero también, bueno, no tenemos que irnos tan lejos, ni tan atrás en la historia, ni tan lejos en el Mediterráneo, porque tenemos casos más cercanos, los que yo les comentaba hoy, de Estados Unidos y de Hitler, figuran en el módulo, pero bueno, hay casos más recientes. Un ejemplo de cómo los medios, a falta de un culpable, manejan nuestras emociones, generan sentimientos, miedos y angustia y bronca y todo eso, es otra película que les voy a... que están, creo que ya la subí, en enlaces web, el tráiler de Ratty Horror Show, el Ratty Horror Show, que habla de un supuesto delincuente al que la policía finalmente le siembra pruebas, y los transeúntes pretenden linchar, ¿sí? Acá el tema es buscar un culpable. Hoy hablábamos de buscar la noticia, ahora tenemos que buscar un culpable porque la noticia está. El tema era buscar un responsable de esa persecución y de ese tiroteo, y bueno, nada. Se buscó al chivo expiatorio, como decimos en Argentina, para los que están viendo por ahí el video en otro lado. Y también aparece en escena el tema de la inmediatez, cómo los medios manejaron esa noticia, ¿sí? El culpable estaba ahí, estaba en el auto, y si el tipo no hubiera sobrevivido, posiblemente hubiera terminado siendo supuesto asesino que escapaba de la policía y el culpable de los asesinatos, ¿no? Sobre la estigmatización y la discriminación racial podríamos hablar horas enteras, ¿no? Les dejo además un artículo de actualidad de un medio de tirada nacional. 1 de cada 100 jóvenes imputados de delitos es extranjero. ¿Sí? Salió en La Nación, también voy a subir el artículo en PDF. 1 de cada 100 jóvenes imputados en delitos es extranjero. Para aquellos que dicen, ¿no? Ese gran porcentaje de extranjeros, o sea, robaron bolivianos, peruanos, chilenos, colombianos, la mafia, la droga. 1 de cada 100 jóvenes imputados es extranjero, ¿no? Y también un enlace que para los que no eligieron en el medio la publicidad de los medios, hay un enlace también chiquitito, un micro de 2 minutos de el nazismo, para que le peguen un vistazo en relación a lo que decíamos hoy, la publicidad y la propaganda nazi. Sobre la propaganda política, les dejo el tráiler en enlaces web de la película Goodbye Lenin. No tengo ningún material acá, pero bueno, muy interesante la película. Se sitúa, brevemente les comento, en los momentos inmediatamente previos e inmediatamente posteriores a la caída del muro de Berlín. Trata de una mujer de Alemania Oriental, Alemania del Este, simpatizante comunista, que cae en coma en un país dividido por el muro y despierta meses después de la caída del muro. Le avisan a sus hijos que tiene prohibido recibir emociones fuertes, por lo cual no puede enterarse que cayó el muro y que ya no está el comunismo de ese lado de Alemania, imagínense. Es terrible porque los chicos, cuando la sacan del hospital y la llevan a la casa, le ambientan la habitación a como estaba antes, le ponen cortinas, se visten ellos como estaban vestidos antes de la caída del muro. Y hay 2 momentos muy significativos en la película. Se la estoy spoileando, como dicen ahora. Hay 2 momentos muy significativos de la película. Uno es cuando está hablando la madre y el hijo en la habitación, el hijo está cerca de la ventana y se ve como en el edificio de enfrente, por la ventana, se ve que despliegan un enorme cartel de Coca-Cola y la madre, asombrada así, que hace Coca-Cola de este lado del muro. Imagínense. Bueno, los pibes después lo que hacen es... no les quiero contar toda la película, pero lo que hacen es inventar noticias, y se las pone en un videocassette, en una videocasetera, y se las reproducen en la tele, como que el gobierno soviético hizo un acuerdo con la Coca-Cola, que la Coca-Cola finalmente dijo la fórmula y los soviéticos permitieron que ingrese a Alemania del Este. Y después hay otro momento también terrible cuando en la calle se ve que un helicóptero se lleva trasladando una estatua de bronce de Lenin que acababa de ser retirada de una plaza, ¿sí?
Sobre la propaganda y la manipulación desde las aulas, les dejo el tráiler en enlaces web de otra película alemana, también un poco más reciente, La Ola, que cuenta como un proyecto de un profesor, bien intencionado él, que pretende explicar el horror y las consecuencias del nazismo y sobre la posibilidad de que haya brotes, está siempre latente. Entonces arma un proyecto y, como dice la reseña, el experimento se va de las manos desatando una verdadera ola, ¿sí? También de la película tengo la cajita, ¿sí? Si la ven por ahí o la consiguen. Sé que se distribuyó en las escuelas, así que es muy probable que los que estén en escuelas trabajando la consigan por algún lado. Y finalmente, para despedirme, les dejo un librito, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos de las lenguas de otros países, ¿no? Cerrando el tema de los idiomas, les cuento de mi experiencia en bibliotecas. Va desde una biblioteca escolar, de primaria, de secundaria, pasando por una biblioteca universitaria, finalmente por una biblioteca especializada, la Biblioteca de la Cancillería Argentina. Como suelo decir, pasé de entregar diccionarios en español e inglés a suscripciones de publicaciones de política exterior, ¿no? Uno amplía sus horizontes y va aprendiendo cosas nuevas. En el ministerio recibimos libros de diferentes partes del mundo, en donación, entenderán, o regalo, o por compra, por suscripción, porque necesitan nuestros usuarios de la Cancillería principalmente. Y quienes trabajamos en la biblioteca, más allá de que manejamos algunos idiomas, no manejamos la gran mayoría, manejamos los idiomas que todo el mundo, o sea, inglés, italiano, portugués, francés, alemán un poquito, alguna cosita más, pero obviamente no sabemos muchos más idiomas. Y acá hay un librito, ¿sí?, que se los muestro. Ustedes van a ver una portada, ¿sí? Con la diferencia es que este libro es de Palestina y esta es la tapa, ¿sí? Empieza al revés. ¿Entienden? El libro se abre así. Empieza así y se escribe de derecha a izquierda, ¿sí? Eso es lo llamativo de este librito. No sé cómo mostrárselo y no sé si lo están pudiendo apreciar. Pero bueno, es muy interesante esto, ¿sí? Este es el libro y empieza por atrás, para nosotros, occidentales y cristianos. Bueno, hasta acá llegamos. Les prometo que en lo sucesivo nos vamos a amigar un poco con la tecnología, con el celular y las redes. Hasta acá nos hacían mal. También vamos a ver por qué nos hacen bien. Los vamos a meter en nuestra biblioteca y las vamos a exprimir hasta el cansancio. Vamos a utilizar todas las herramientas digitales que podamos y después vamos a hablar bien tranquilamente en el chat de cuánto podemos aprovechar de la tecnología. Esta que en un momento nos hacía mal, que ahora vamos a aprovecharla para la biblioteca, para utilizar y para la vida cotidiana, ¿no? Que tengan un hermoso día, en este caso el día de hoy, de lluvia, tarde-noche. Nos vemos pronto.